Bueno, la Asociación Periodistas, Mónica Gutiérrez, Isidoro Gilbert, Carlos Gaveta, se reunieron a raíz de todo esto que ha sucedido con el ministro Alberto Fernández. Y a mí me interesa que cuenten qué pasó en esa reunión, porque yo creo que es muy importante que se siga adelante con todos estos temas, no solo los medios públicos, sino una serie de temas que ahora ustedes me van a contar. Carlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando nos reunimos con Alberto Fernández, este programa y el de Osvaldo Quiroga habían sido repuestos. Sí, porque fue todo muy rápido. Claro, sí. Y por lo tanto, respecto a esto había poco que decir, en todo caso comentarlo. Y además, nosotros teníamos previsto ver al presidente más bien, porque queríamos una entrevista con él, pero bueno, había el viaje a Guadalajara, la gripe, había una serie de problemas que fueron postergando la cosa. Y lo de tu programa y el de Osvaldo lo precipitó. Cuando llegamos a ver a Alberto Fernández ya estaba Pero resuelto. se pudo avanzar con los temas. Eso Claro, es pero bueno. es que llevábamos otros puntos Claro. además. Uno era la despenalización del delito de calumnias e injurias. ¿Por qué no lo explicás eso? Porque es importante que la gente Se trata sepa. de esto, no se trata de una despenalización en general, sino referida al eventual delito de calumnias e injurias cometido contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es decir, que si un funcionario público se siente agraviado por una información X, puede acudir al Código Civil, pero no al penal. Esto tiene una larga historia internacional, es un fallo que tiene décadas, de New York Times, el diario norteamericano, versus un señor, Sullivan o Wade, pero bueno, no recuerdo bien, pero bueno, se sentó jurisprudencia en ese sentido. Y para explicarlo simplemente, la idea es que un funcionario público, por las funciones que tiene delegadas de la ciudadanía, tiene naturalmente expuesta su figura e incluso su reputación en función de las cosas importantísimas que está siendo delegadas por el conjunto de los ciudadanos. Y que en consecuencia, si alguien comete un error al informar sobre su actuación o sobre su persona, eso debe ir por el fuero civil, porque de otro modo la amenaza de que vaya por el fuero penal atentaría contra la libertad de expresión. Exactamente. Entonces la jurisprudencia es que es más importante que se garantice la libertad de expresión que eventualmente el honor de este ciudadano. Esto dio lugar a la doctrina de la real malicia, que consiste en que un juez, si el ofendido, en este caso el funcionario, prueba de que efectivamente la información era falsa, lo que tiene que probar a continuación es que el que dio la información falsa lo hizo con la real intención de perjudicarlo, es decir, que sabía que era falsa. Exacto. Porque los periodistas a veces acudimos a fuentes que... Puede deslizarse una información falsa, sí, pero son sin alevosía, sin intención. Claro, fuentes en las que confiamos, Por que supuesto. a su vez pueden tener sus propias fuentes erróneas, Seguro. de modo que el funcionario público es cierto que está más expuesto, pero está más expuesto porque le ha sido delegada una responsabilidad muy grande. Y en última instancia tiene la posibilidad de acudir a la justicia civil. ¿Qué reforma habría que hacer para que esto se implementara? Bueno, nosotros, la Asociación Periodistas, impulsó un proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados con la firma del senador Lloma, en su momento, en 1999, creo que fue, ¿no? Y la firma del senador Genú, es decir, un peronista y un radical. En aquel momento, desde los presidentes de la Rúa, Menem, de la Rúa y Duhalde, para ir en orden cronológico, se comprometieron a apoyarlo, es decir, manifestaron su adhesión, pero ahí sigue el proyecto en una especie de limbo porque los funcionarios necesitan esta herramienta. Hay una situación relativamente reciente que, si bien no involucra a un periodista, sí involucra a un funcionario público al más alto nivel y a una dirigente de la oposición. Me refiero al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a Elisa Carrió, donde
hay un trámite iniciado ante la justicia y después se retira la causa, lo que habla de un espíritu en el mismo sentido del que estaba hablando Carlos, ¿no? De la despenalización. Claro. Hablamos en sede penal, no en sede civil, digamos, ¿no? Y referido muy especialmente a lo que tenga que ver con la situación del funcionario público y del periodista, ¿no? Del común de la gente. Como una manera de restar, de sacar de escena un eventual instrumento de muy fuerte presión para el trabajo del periodista. Que lo puede condicionar. De eso se trató. Yo lo que quería decir, no sé, Isidoro, si querías hablar algo, que cuando nosotros, la entrevista a Alberto Fernández se pide el día lunes, no recuerdo la fecha, el lunes pasado. 24. El lunes pasado, y el pedido de audiencia se acelera en función del levantamiento de los dos programas, que nos enciende como una luz roja al interior de la asociación. La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente tiene justamente esa función, Seguro. El de estar atentos a situaciones que puedan vulnerar ese bien jurídico que está tutelado en la Constitución, que es el de la libertad de expresión. Por supuesto. Digamos, en ese sentido, solo intervenimos en ese sentido, no somos una organización de tipo gremial, Para somos nada. una asociación Para que tiene un garantizar objetivo. la libertad de expresión. Bien, para trabajar en el sentido de resguardar la libertad de expresión. Perfecto. La audiencia fue concedida muy rápidamente, pero en el interín, en esa cuestión de horas, se produjo también una reconsideración muy saludable de una decisión que se había tomado, no se sabía muy bien, inspirada Al día en siguiente, qué principios el 25, rectores. el 25 ya nos avisaron que volvían los programas. Bueno, la asociación pidió la entrevista el día lunes, la entrevista fue concedida para el viernes y la verdad que fue una entrevista sustanciosa en el sentido de que se pudo hablar extendidamente y se pudieron presentar, además de las preocupaciones que tienen que ver con la función de un canal público como es Canal 7, con otras cuestiones como la ley de acceso a información. Eso pero bueno, también Isidoro, es muy importante. Isidoro nos va a explicar qué es la ley de acceso a la información. No, pero me gustaría referirme a esto que abrió Mónica. El propio jefe de gabinete reconoció que ellos habían ya tomado, habían aconsejado levantar la sanción, llamémoslo así, de los programas, pero cuando llegó el pedido de audiencia, dieron la orden, con lo cual quedó de manifiesto una cosa muy grave, es decir, la relación estrecha entre gobierno y el medio. Y el medio público. Y entonces esto abrió la posibilidad de empezar a abordar a fondo el tema del canal público, que es nosotros presentamos un proyecto, le llevamos un proyecto, por supuesto no el detalle, porque ¿de qué se trata? Ustedes hoy han sido repuestos, pero mañana pueden ser nuevamente sacados, u otros. Sí. Entonces, nosotros creemos que los medios públicos no deben ser oficialistas, no deben ser medios del gobierno, son los medios de la sociedad. Y queremos avanzar en ese sentido. Nosotros entendemos que eso es parte de nuestro programa de libertad de expresión y hemos, digamos, hablado, el propio jefe de gabinete propuso la formación de una comisión especial. Queremos ver qué pasa, queremos ver cómo se forma esa comisión, si realmente cumplen con... Sería un paso muy importante. Y estamos atentos. El hecho del levantamiento o el anuncio del levantamiento de los programas puso foco en una situación y nos llamó la atención en este sentido. Se levantan dos programas, ¿desde dónde? ¿Desde qué criterio? Porque la dirección de un canal, aún de un medio público, como es Canal 7, tiene derecho a conformar su propia programación, armar su grilla. Eso. El tema es que consultados muchos acerca de cuáles eran las razones por las cuales o a cambio de qué se levantaba esto para poner cuál, no se encontraban criterios ciertos. Por el contrario, aparecía como una zona de confusión y argumentos que no eran sustentables desde el lugar del quien administra la pantalla de un canal público. De allí que la propuesta de la Asociación de Periodistas, considerando que estamos frente a un gobierno que tiene intenciones de producir cambios y cambios interesantes e importantes en el diseño de muchas cosas públicas, reconsidere
la función del canal público, como medio del medio de comunicación, el Canal 7 y otros medios públicos. El Canal 7, desde que existe, es un canal del gobierno. Exacto. Es Vos un has canal trabajado acá tantos años, al principio de la democracia, esto fue siempre He así. trabajado 12 años ininterrumpidos adentro del canal y probablemente haya pasado bajo este techo mucho más tiempo que en la calle. En esos 12 años, el resto de mi vida. Seguro. Digamos, entonces desde ahí puedo decirte lo que yo vi y viví acá adentro. Este fue siempre un canal del gobierno, del gobierno militar, del gobierno radical, del gobierno menemista, del nuevo gobierno, del gobierno de la Alianza y del gobierno. Y está pensado hasta por los que trabajan acá adentro como un canal del gobierno. Resolver este tema no tiene que ver con que venga un periodista más o menos progre a decir lo que se le ocurra a Canal 7 y tenga la libertad de decir lo que se le ocurra. Porque no es así, no se trata de eso. Es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con un diseño para lo que queremos de un política. canal. ¿Cómo hacemos de lo que ha sido siempre un canal de gobierno, un canal del Estado, o sea, de todos? Eso es. Y a la hora de definir los diseños de programación, este canal necesita equipamiento. Mirá lo que es esto. Yo todo esto lo vi en 70 y pico, es lo mismo. En esa época lucía todo como la NASA. Ahora estamos en 2004. Se fue deteriorando con los años. Podemos ir a un corte, llega hasta el último lugar de la frontera. Mónica, porque este tema da para más. Ya volvemos, no se vaya que se... Tenemos cualquier cantidad de mensajes, no voy a poder leer todos, pero yo los guardo, les puedo asegurar que después los leo para mí, los guardo. Pero una cosa que me marcaba recién Carlos Gaveta, y tiene razón, la gran mayoría son de mujeres y sospechamos que es porque los hombres esta noche están viendo el partido y no nos están viendo a nosotros. Capaz que pasa por ahí, no sabemos. Bueno, con respecto a lo que decía Mónica, que por supuesto compartimos todos, la mayoría, diríamos todos los países con democracias sólidas, estables, consolidadas, tienen un sistema de medios públicos. Acá nos falta todavía establecer qué queremos del canal, para qué existe su razón de ser, y a partir de ahí lograr tener una ley, un estatuto, algo, porque no hay ni siquiera un estatuto en Canal 7, con todo esto nos hemos enterado, que hable de justamente eso, objetivos, razón de ser. Entonces después la programación se acomoda, ¿no es cierto? Si hay un proyecto. En este momento todavía no lo hemos logrado hacer. En 20 años de democracia, esa es una asignatura que tenemos. ¿Querías decir algo más? Que te veo que No, está bien. Pero quizás sería interesante volver sobre la conversación que tuvimos con Fernández sobre el tema medios públicos. Eso es lo importante, que desde aquí se avance. Claro, porque no es solo Canal 7. El Estado argentino tiene la agencia TELAM, que es una agencia importante, tiene Radio Nacional, que es una radio que llega a todo el país, y Canal 7, que es un canal importante. Habrá que equiparlo, pero ese es un problema que se hace rápidamente. No es ese el problema. El problema de Canal 7... El problema de fondo no es ese, claro. El problema es que aquí, claro, el problema es que aquí, como en tantas instituciones públicas, hay una superposición de gobiernos, de inquietudes, de iniciativas, hay contradicciones, hay conflictos internos, digamos todo lo que hay que decir, no vamos a entrar en detalles porque además... Y entonces, hasta ahora los gobiernos, un mucho porque lo han utilizado para sus fines, como decía Mónica hace un momento, y un poco porque meterse en estas cuestiones es muy complicado. Entonces, hablando de todo esto con Fernández, nosotros le dijimos, mire, hay antecedentes internacionales de esta cuestión. Y muy importantes. Por ejemplo, yo vivía en Francia cuando François Mitterrand, ante una situación relativamente parecida, pero en todo caso muy conflictiva, formó una comisión de Estado, es decir, con relación directa con el presidente de la República, y con atribuciones, que se llamó el Consejo Superior del Audiovisual, integrado por una periodista muy importante, muy respetada y muy conocida, independiente, legisladores, sindicalistas, una comisión pequeña, nada burocrática, pero con mucha capacidad técnica y con mucho respaldo oficial. ¿Qué hizo esa comisión? En 6 meses elaboró un informe sobre el Estado e hizo una serie de proposiciones. Yo leía el otro día. Perdón, durante esos 6 meses la opinión pública se enteró de lo que pasaba. Claro. Porque Fernández nos decía,
Y ustedes irían a Canal 7 y nosotros, o a cualquier otro medio, y nosotros le dijimos ni locos. ¿A trabajar? A trabajar, claro, o hacerse responsables. La idea era a resolver eso. No, Es decir, también estaba un poquito la idea de parte del DL, que es legítima y es válida en el sentido de que el canal está abierto a todos los periodistas, cualquiera sea su manera de pensar, de ver, y que esto está bien, pero digamos, nosotros fuimos como una asociación no a buscar un espacio de trabajo que Claro. todos lo tenemos y de sobra, sino a proponer que entre todos nos pongamos a pensar qué deben ser los medios públicos, a pensar de una vez por todas para qué el Estado tiene un canal y en tal caso cuáles deben ser los ejes desde los cuales ese canal se diseña. Claro, y en ese Entonces salió sentido, la idea de ahí viene el ni locos, es decir, cualquiera de nosotros personalmente puede conseguir un productor y hacer un programa aquí o donde sea, no está prohibido, no es imposible, es agradable y todo lo demás. Ahora, hablando de medios públicos, de que este Estado tenga, como tiene el Estado francés, como tiene el Estado británico, medios que estén a disposición de la ciudadanía y no de cada gobierno que viene. Por ejemplo, para que la gente entienda esto, los conflictos que suele tener el gobierno inglés con la BBC. Bueno, Yo estaba en hemos París visto hace poco... hoy durante la Guerra de Malvinas, pero es algo que también, no sé. claro. Thatcher tuvo unos problemas muy serios con la BBC. No son diseños fáciles de encontrar porque en la televisión española hay problemas enormes y de hecho sí. ahora después del atentado, el día previo a las elecciones en las que terminó imponiéndose el Partido Socialista Obrero Español, las consignas en la calle anti-PP, anti-Partido Popular, arrastraban primero a Aznar, segundo a Rajoy y tercero al director de la televisión del Estado, al director de noticias de la televisión del Estado. A raíz de esto que decís, el otro día leía declaraciones de Fernando Savater, que vino a Buenos Aires ahora en la Feria del Libro, y contaba a Savater que fue convocado por Zapatero junto a 7 intelectuales españoles para rediseñar la televisión pública española. Bueno, es que, ¿sabés qué pasa? Esto es parecido a lo que se planteó el otro en los día, oídos de Zapatero deben todavía repicar la consigna que el sábado anterior a las elecciones en la calle, el grupo de gente que rodeaba al PP decía televisión manipulación, televisión manipulación. Bueno, pero esta era la consigna pero tomó el mensaje. Y ahí interviene el aspecto cultural del que hablaban Abelardo y Carlos en el bloque anterior, Sí. porque evidentemente en la sociedad española ya aprendió de alguna manera la importancia que tiene el hecho de que haya medios del Estado y que por lo tanto, siendo del Estado, le pertenecen a los ciudadanos. En la medida en que el gobierno del PP se apropió descaradamente de los medios públicos españoles, a punto tal que hubo un fallo de la Corte Suprema que le obligó al director informativo, que en este momento no me acuerdo su el nombre, pero sí. Sonaba más que Aznar en la calle. No, lo obligó, un fallo de la Corte Suprema lo obligó a volver a emitir, casi un año después, una manifestación obrera que hubo en Madrid durante una huelga, porque la información había estado tan parcializada que la Corte Suprema Española obligó al canal estatal a cubrir la información de nuevo un año después. Mirá, acá se trata de decisiones políticas muy fuertes. Se puede conversar, tener una charla muy amable, prolongada. Hay que ver, porque la ley sobre real malicia, de esta que hablaba Carlos, es que está durmiendo el sueño de los justos. Ningún gobierno quiere avanzar con esta ley. Entonces, tuvimos una discusión con el jefe de gabinete sobre el particular, porque no estaba muy convencido de la necesidad. No está convencido. No sé si al final de la reunión... da sus argumentos y los escuchamos. Buenos argumentos, interesantes, etcétera, pero... Sí. Entonces, se trata de que hay que instalar todos estos temas en la sociedad. Exacto. Por eso el tema claro, como el tema del canal público, bien lo contaban mis compañeros, se trata ahora de ver si se forma esa comisión, cómo en la sociedad se va instalando, qué problemas hay que vencer. Pero esto necesita sobre todo una gran decisión política del gobierno. Nosotros solos no lo podemos resolver.
pero podemos ayudar Lo mismo con a el que tema esto... de la ley de acceso a la Sí, información. Exacto. nosotros también llevamos el otro punto con el que aprovechamos para hablar con el jefe de gabinete de ministros fue el tema de ley de acceso a la información, que tiene media sanción de diputados, pero que pierde su estado parlamentario en Este año. Claro, porque está hace muchísimo tiempo. Hacemos un corte chiquito y Sí. explicamos eso, porque todavía nos quedan unos poquísimos minutos. ¿Es así o nos vamos? Tenemos otro bloque. Ya volvemos.